Bueno, Peques, vamos a empezar con el último grupo de macromoléculas que vamos a analizar. Hasta ahora ustedes vieron todo lo que tiene que ver con lípidos, lo cual van a tener que estudiar muy bien porque va a entrar al parcial. Todo lo que tiene que ver con carbohidratos, lo cual tiene que estudiar muy bien porque va a entrar para el parcial. Y hoy también a la mañana empezaron a ver lo que tiene que ver con ácidos nucleicos. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con proteínas. Algo que yo dije que es muy importante, que tienen que tener en cuenta, es que de las biomoléculas, las macromoléculas, o sea, proteínas, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos, las únicas que no forman polímeros o no son polímeros son los lípidos. Eso recuérdenlo porque suele ser pregunta de examen, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de proteínas, tenemos que saber que las proteínas son polímeros de aminoácidos. Ahora les voy a contar qué es un aminoácido. Pero las proteínas en general tienen muchas funciones importantes en nuestro organismo. No sé si en biología ya han visto algo o escucharon hablar alguna vez de las mismas. ¿Cuándo escucharon hablar de proteínas? Cuando hablamos de la membrana plasmática, Por ejemplo, cuando hablamos de la membrana plasmática. ¿Qué decían de la membrana plasmática? ¿Por qué está formada la membrana plasmática? Ojo con lo que van a decir. Por una bicapa lipídica que puede estar, que tiene proteínas que ayudan en el transporte. Perfecto, muy bien. Yo pensé que me iban a decir cualquier cosa. Ya están re estudiados. Ya la verdad que están listos, preparados para lo peor. Muy bien, esa es la membrana lipídica, que está asociada a proteínas que favorecen al transporte. Muy bien. Esas proteínas habíamos visto en la clase anterior que están asociadas también a carbohidratos que les ayudan como señalización de sustancias, para reconocer distintos tipos de sustancias. Bien. ¿Dónde más escucharon hablar de proteínas? Hoy, por ejemplo, en el ARN, los ribosomas para crear la síntesis. Muy bien, miren qué lindo, acá justo, miren que- Cuando nosotros hablamos de los ácidos nucleicos en general, que pueden ser del ARN o del ARN, perdón, del ADN o del ARN, puta madre, el ADN o el ARN dentro de en la célula, tenemos que saber que la función principal del ADN es guardar el código genético y ese código genético será copiado y a partir del código genético, así a grandes rasgos, nosotros vamos a empezar a poder sintetizar distintos tipos de proteínas. ¿Qué es una proteína? Una proteína es un polímero de aminoácidos. Es un polímero de aminoácidos. O sea, a partir de el molde que está en el núcleo, yo voy a poder crear distintos tipos de proteínas, polímeros de aminoácidos. Esas proteínas, esas proteínas van a ser macromoléculas, como les dije anteriormente, o sea, moléculas de elevado peso molecular. Estamos hablando de moléculas que tienen más de 6.000 Dalton. Para que se ubiquen, más o menos un Dalton es lo que pesa un hidrógeno. ¿Mm? Y estas proteínas van a tener un montón de funciones en nuestro organismo y en los organismos del resto de los seres vivos. Recuerden que estamos hablando de biomoléculas, de moléculas relacionadas a la vida. Entonces, ¿qué funciones van a poder cumplir? Las vamos a ir viendo de a poquito. Van a tener funciones estructurales, enzimáticas. ¿Qué eran las enzimas? ¿Se acuerdan o no? Que lo vimos cuando vimos cinética. Las enzimas son catalizadores. Catalizadores biológicos. Muy bien. Van a favorecer al transporte. Por ejemplo, las lipoproteínas que ustedes vieron en lípidos favorecen al transporte de sustancias insolubles en agua en nuestro organismo. Reguladoras, justamente reguladoras génicas, es lo que están por ver con Carolina. Todo lo que tiene que ver con la inmunología o incluso hasta pueden funcionar como reserva energética. No es su función principal. Es más, siempre vamos a evitar que sea esta la función que cumple la proteína. Nosotros de a poquito vamos a ir charlando de cada una de estas, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para empezar a hablar de proteínas? Bueno, primero que nada tenemos que saber que cuando nosotros tomamos una proteína, vamos a dibujar acá una proteína a grandes rasgos. Vamos a dibujar acá. Listo.
Vamos a hacer de cuenta que yo acá tengo una proteína. ¿Sí? Tengo una proteína. Yo a esa proteína, por una serie de procesos químicos o físicos, la voy a desnaturalizar. Desnaturalizar tiene que ver con algo que implica simplemente sacarle completamente su forma a la proteína y quedarme con la cadena. Y a partir de eso, luego de eso, de este proceso, después yo lo voy a explicar paso a paso para que quede mejor, voy a poder hidrolizar. Fíjense, primero voy a desnaturalizar. Y después voy a hidrolizar. Yo les voy a explicar qué quiere decir desnaturalizar e hidrolizar. Y cuando yo hidrolizo una proteína, básicamente lo que estoy haciendo es cortarla. Y a partir de esa proteína que estoy cortando, lo que voy a hacer es obtener todos los aminoácidos por separado. Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Polímeros de aminoácidos. Son cadenas que están formadas principalmente por aminoácidos. Entonces, Mati, lo que yo, sí, desnaturalizar es la misma función que cuando el ADN, cuando desnaturalizar el ADN, o no. cuando vos desnaturalizás el ADN, ¿qué obtenés? Dos cadenas, Complementarias y antiparalelas. sí. O sea, vos tenés una estructura principal del ADN y cuando lo desnaturalizás, obtenés las dos cadenas por separado. Perfecto. El ADN pierde su función biológica. Bueno, cuando vos desnaturalizás una proteína, rompés su estructura y solamente te quedás con la cadena. Es algo muy parecido. ¿Sí? Y cuando hidrolizás el ADN, obtenés nucleótidos. La unidad estructural del ADN, del ácido desoxirribonucleico, es el nucleótido, ¿sí? Que es un azúcar unido a una base nitrogenada unido al fosfato. Es un polímero de nucleótidos. En cambio, cuando vos desnaturalizás una proteína, lo que haces es obtener la cadena y luego de desnaturalizarla, al hidrolizarla, lo que vos vas a obtener son aminoácidos. Un montón de aminoácidos. Ahora les voy a contar qué es un aminoácido. Estos aminoácidos que se obtienen por hidrólisis de las proteínas, vamos a anotarlo acá, por hidrólisis de las proteínas que nosotros conocemos, ¿sí? Se obtienen 20 diferentes aminoácidos. No todas, no todas las proteínas tienen a los 20 aminoácidos. Esto ya tiene que ver con algo que está relacionado a la alimentación. Esto copienlo el dibujito este. Eh, Esto que está acá, esta proteína. Esto es proteína desnaturalizada. No todos los, ¿cómo se dice? No todas las proteínas tienen todos los aminoácidos, pero aquellas proteínas que tienen todos los aminoácidos se las llaman proteínas de alto valor biológico. No sé si lo escucharon alguna vez eso. Una proteína de alto valor biológico es una proteína que tiene todos los aminoácidos incluidos en su fórmula. Todos los aminoácidos se llaman esenciales. Ahora los vamos a clasificar bien. No todas las proteínas tienen esas características. En general, las proteínas que tienen alto valor biológico son las proteínas de origen animal. Las proteínas de origen animal son de alto valor biológico, o sea, Puede tienen ser el pescado. el pescado, la carne, el huevo, la leche, el queso. ¿Sí? Proteínas que provienen de origen animal son de alto valor biológico. Lo que tiene la carne del pescado es que no solo es de alto valor biológico, sino que las grasas que aporta el pescado son saludables, que no es lo que sucede con la mayoría de los alimentos de origen animal. El pescado es como la proteína, la mejor proteína que hay porque no solo la carne es magra, sino que aparte los lípidos que aporta son lípidos saludables. Eso no pasa con el resto de las proteínas de origen animal.
Copien esto y ahora vamos a continuar. Pero ya les voy a hablar de la calidad de las proteínas. A mí lo que me importa ahora es que ustedes entiendan que todas las proteínas son polímeros de aminoácidos. Polímeros de aminoácidos. Así como el glucógeno es un polímero de glucosa, así como el ácido nucleico es un polímero del nucleótido 2' desoxirribosa. ¿Sí? El nucleótido, es un polímero de nucleótidos. Es que yo sé que ustedes por ahí se empiezan a sentir mejor, más confiados. Este no es el mes para dejar, perdón que les insista con esto, pero nos ha pasado, muchos años nos pasa que hay chicos que dejan en marzo y después vuelven en octubre. Venían bien, dejan en marzo. Nosotros les puedo asegurar que los vamos a ayudar un montón este mes, en un montón de cosas. ¿Sí? Con el tema de los repasos, de practicar, el examen del fin de semana. El examen lo vamos a corregir el mismo día. ¿Sí? Les voy a dar las respuestas el mismo día para que ya pongan la nota y listo. Bueno, puedo borrar. Sí, Mati. Vamos a hablar ahora un poquitito de los aminoácidos. Vamos a empezar a hablar de los aminoácidos y a partir de eso luego hablaremos de las proteínas. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula orgánica, que está formada por un carbono sp3, ¿sí? Un carbono sp3, que se lo conoce como carbono alfa. ¿Por qué es un carbono alfa? Porque es el carbono que está unido al lado del carbonilo. ¿Sí? Es un carbono que está unido al lado del carbonilo, entonces se conoce como carbono alfa. Y a ese carbono alfa se encuentra unido un grupo amina. Quiero hacer una aclaración. Los aminoácidos no siempre tienen el grupo amina unido al carbono alfa. A veces el grupo amina puede estar unido al carbono beta, al carbono gamma. Pero los 20 aminoácidos que se obtienen por hidrólisis de las proteínas, esos 20 aminoácidos que les dije hoy que se obtienen por hidrólisis de las proteínas, todos son alfa aminoácidos. Un alfa aminoácido es un aminoácido que está formado por un grupo carboxilo y un grupo amina, pero el grupo amina se encuentra unido al carbono alfa. Recuerden siempre que el carbono alfa es el que está al lado del carbonilo. Esto lo vimos en química orgánica. ¿Sí? Este carbono va a estar unido aparte a hidrógeno y a R como radical. A hidrógeno y a R como radical. Se me rompió el aire, la puta que está. ¿Estamos? A hidrógeno y a R como radical. Este R va a ser diferente para cada uno de los 20 aminoácidos. Ahora vamos a ver en qué características tiene. Recuerden que R es una cadena carbonada que ahora no estoy estudiando. Cada uno de los 20 va a ser diferente. Y este carbono alfa que está acá va a ser un carbono asimétrico. Por lo tanto, si es un carbono asimétrico, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es? ¿Qué va a tener este Se aminoácido? rodea de diferentes átomos. ¿Cómo? Está Sí, eso unida a sí, pero cuatro. es un carbono asimétrico, está unido a un carbonilo, a un radical, al hidrógeno y a la amina. Son 4 sustituyentes diferentes. Pero si este carbono es asimétrico, ¿qué le va a pasar al aminoácido? ¿Qué va a tener? Sí o sí. Doble enlace. No. El carbono es asimétrico, ¿qué va a tener? Isomería ¿Isomería qué? óptica. Pica. Óptica. Isomería óptica. Los aminoácidos pueden presentar isomería óptica. ¿Vamos? Copien lo que está en el pizarrón. Pongan aminoácidos, copien la estructura del aminoácido. Acá tienen un ejemplo. Este es un ejemplo que es la glicina.
La glicina es el único de los aminoácidos que no presenta isomería óptica. El único que no presenta isomería óptica. Los demás todos tienen isomería óptica. ¿Sí? Copien bien todo lo que está acá y ahora vamos a ir analizando los aminoácidos, cuáles son sus características fundamentales. Porque tiene dos Fíjate hidrógenos. que este carbono que está acá no es asimétrico, porque está unido a hidrógeno y a hidrógeno. Dos veces. Claro. O sea, este carbono no es asimétrico. O sea, el R de la glicina es hidrógeno, o sea, no es un carbono asimétrico. Bien, ¿puedo borrar? Algo que nosotros tenemos que saber es que siempre que los aminoácidos estén por las características del grupo amina y el grupo carboxilo, recuerden que yo les había dicho que era un grupo amina y un grupo carboxilo, los grupos carboxilos se comportan como ácidos carboxílicos, por lo tanto, van a liberar su protón, y los grupos amina se van a comportar como bases, por lo tanto, van a aceptar el protón. El aminoácido va a tener un comportamiento ácido-base muy particular, ya lo vamos a estudiar, donde en estado neutro, vamos a tener al grupo carboxilo, perdón, que va a liberar su protón y el grupo amina lo va a aceptar. Entonces vamos a tener moléculas que son altamente polares. La molécula del aminoácido es muy polar. Siempre que ustedes vean al carboxilo sin el hidrógeno, se lo va a llamar anión carboxilato. Y el grupo amina con una carga positiva se dice que es un grupo amina protonado. ¿Sí? Esta estructura que está acá es una estructura neutra, si bien tiene cargas neutra, y se denomina deuterión. Esta estructura es típica de los aminoácidos disueltos en agua a pH 7, digo a pH neutro. La estructura tiene carga cero, tiene carga. Esto lo voy a retomar después, por eso se los digo ahora. O sea, en solución acuosa va a pasar esto. A pH fisiológico, a un pH en realidad 7,4, entre 7 y 7,4, vamos a tener a los aminoácidos, a la mayoría de los aminoácidos, aclaro esto, a la mayoría de los aminoácidos, con esta estructura. Ya, ahora les voy a contar por qué a la mayoría de los aminoácidos y no a todos. Hay algunos que no van a tener este comportamiento, obviamente. Fíjense, los aminoácidos van a presentar isomería óptica, ¿sí? Los aminoácidos van a presentar isomería óptica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Una de las características particulares de los aminoácidos. ¿Qué tipo de isomería óptica? Van a ser enantiómeros. Vamos a tener al isómero L y al isómero D. Cuando nosotros vimos carbohidratos, yo les dije que en la naturaleza solamente se encontraba ¿qué serie? La Serie D. La D. D, La D. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en los aminoácidos tienen que saber que cuando se realiza la hidrólisis de las proteínas de cualquier ser vivo, siempre vamos a encontrar la serie L de aminoácidos. O sea, los aminoácidos con los que nosotros vamos a trabajar son L-alfa aminoácidos. Y eso se lo anotan. Salvo la glicina que no presenta isomería óptica. Los aminoácidos con los que nosotros vamos a trabajar son L-alfa aminoácidos. Alfa porque el grupo amina está unido al carbono alfa. Y L porque el enantiómero que se obtiene por hidrólisis de las proteínas siempre es el alfa. Perdón, siempre es el L. ¿Sí? Son L-alfa aminoácidos. ¿Vamos? L-alfa aminoácidos. Repasen isomería óptica, por favor. Recuerden siempre, esto es un recordatorio, por eso lo paso rápido, ya lo vimos también para carbohidratos. Recuerden siempre que cuando hablamos de isómeros ópticos tenemos al L y tenemos al L, ¿sí?
que eso implica una desviación de la luz polarizada, a dextrógiro o a levógiro. Nada más que eso. Esto es un recordatorio de lo que nosotros veníamos viendo anteriormente. Una de las cosas que tienen que saber, esto se los cuento a modo de dato, para que se hagan los cancheros con sus amigos y con sus amigas, muchos antibióticos no son otra cosa más que el isómero D de un aminoácido en particular. ¿Por qué? Porque toda la vida, toda la naturaleza, necesita isómeros L para funcionar bien. Si yo le doy el isómero D, no va a funcionar bien. Entonces, muchas veces el isómero D se utiliza como antibiótico. Este es un dato para hacerse canchero, ¿no? Repasen isomería óptima. Entonces, así como pasaba con los azúcares, que yo tenía el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído, y el que iba a encontrar siempre en la naturaleza era el D, bueno, con los aminoácidos, el que siempre voy a encontrar en la naturaleza es el L. ¿Sí? Todos los aminoácidos de las proteínas exhiben la misma configuración estérica como L aminoácidos. Los D aminoácidos no se encuentran en las proteínas, pero se encuentran en los antibióticos polipeptídicos. Este es un dato de color que está bueno que lo anoten. Dependiendo del R, o sea, dependiendo del R, yo voy a poder clasificar a los aminoácidos de diferentes formas. ¿Sí? Los aminoácidos los voy a clasificar dependiendo del R. Fíjense una cosa. Esto que está acá es un R completo. Esto que está acá es un R completo. Esto que está acá es un R. Esto que está acá es un R. Nitrógeno, hidrógeno 2, carboxilo, hidrógeno. ¿Ven? Esto que está acá está en todos. ¿Se entiende? Todos tienen el carbono alfa, el carboxilo, el grupo amina y el hidrógeno. Todos tienen lo mismo. Lo que va a ir cambiando entre ellos es el R. ¿Todo el mundo se da cuenta de lo que acabo de decir o no? Sí. Bien. Sí, A los aminoácidos los voy a poder clasificar según su R. Una de las cosas que tienen que saber es que todos los aminoácidos con los que nosotros trabajamos son polares y solubles en agua. Todos son polares y solubles en agua. Pero, nosotros vamos a clasificar a los aminoácidos según su R. Según su R. El R nos va a determinar si son polares o no polares, si son polares con carga o son polares sin carga. Esa es la gran clasificación que le vamos a dar en principio a los aminoácidos. Esperen un cachito que quiero ver la cosa. Les voy a mostrar la clasificación y después les muestro las estructuras. Fíjense. Los aminoácidos, la letra, según su R, según el radical, los voy a poder clasificar en dos grandes grupos. En aminoácidos polares, que a su vez los voy a poder clasificar en polares con carga y polares sin carga. Y a su vez los voy a poder clasificar en no polares. Son las dos clasificaciones que yo voy a tener. Esto cópienlo, rapidito. Ahora les muestro sobre los ejemplos que estamos viendo. Los aminoácidos según su R pueden ser polares o no polares. Polares con carga, polares sin carga.
Puede haber otro tipo de clasificación. Por ejemplo, pueden ser aminoácidos ácidos, básicos o neutros. Esa es otra clasificación. Pueden ser polarizados. Pueden ser ácidos, básicos o neutros. Es otra clasificación. ¿Los polares se disuelven en agua, Mati? Todos los aminoácidos se disuelven en agua. Todos. Ah, ok. Acordate que cuando hablamos de polares y no polares, estamos hablando del radical, no del aminoácido en sí. Al tener el grupo amina y el grupo carboxilo, todos se van a disolver en agua. La diferencia que va a haber es en su R. Que pueden ser esenciales y no esenciales. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esenciales y no esenciales. Pero son algunas de las clasificaciones que nosotros vamos a ir analizando. ¿Sí? Los aminoácidos según su R pueden ser polares o no polares. Los polares pueden ser con carga o sin carga. Aparte, los aminoácidos pueden ser esenciales o no esenciales. Vamos a hacer acá un pequeño cambio. Voy a sacar acá según su R. Pueden ser esenciales o no esenciales. Esto refiere a la alimentación. Ahora vamos a ver por qué. Y los aminoácidos también pueden ser ácidos, básicos o neutros, dependiendo su comportamiento ácido-base. Cada una de estas clasificaciones son las que voy a intentar explicar hoy. ¿Sí? Borro esto, voy a empezar a mostrarles las distintas clasificaciones. ¿Sí? Fíjense. Polares con carga, polares neutros y no polares. Polares con carga son aquellos que por su comportamiento ácido-base pueden ganar o perder protones, aparte de los que tienen. Y los polares con carga son solamente 5. Son 2 que van a tener carga negativa, que son el aspartato y el glutamato, y 3 que van a tener carga positiva, que son la arginina, la lisina y la histidina. Lo que voy a hacer yo ahora en un ratito es explicar el comportamiento ácido-base y gracias a eso les voy a decir por qué la arginina, la lisina y la histidina son positivas y por qué el aspartato y el glutamato son negativos. Y después, polares neutros son aquellos que tienen un radical polar, porque tienen momento dipolar, justamente, porque tiene momento dipolar el radical, pero que no llegan a tener carga positiva o negativa según varía el pH. Y después, los no polares pueden ser alifáticos o aromáticos, pueden ser alifáticos o aromáticos, pero en general son cadenas carbonadas unidas entre sí. Es decir, serían como si fueran grupos de lo que habíamos visto en química orgánica. ¿Sí? Entonces, dentro de los polares con carga sacan una flecha y ponen con carga positiva arginina, lisina, histidina, con carga negativa aspartato, glutamato. Dentro de los polares sin carga, serina, treonina, asparagina, glutamina. Dentro de los no polares sacan otra flecha que diga aromáticos y alifáticos. O sea, una flecha que diga aromáticos, otra flecha que diga alifáticos. No necesitan anotar todas ahora los aminoácidos, porque les voy a dar una tarea relacionada con eso, con anotar a los aminoácidos y darse cuenta cuál es cada uno de ellos. ¿Sí? Este cuadrito está bueno. Acá habla de algo que se llama punto isoeléctrico, que se los voy a explicar ahora. Les voy a explicar qué es un punto isoeléctrico y qué es un aminoácido esencial. Las dos cositas que voy a explicar ahora. Bueno. Aminoácidos esenciales. Aminoácidos esenciales. Por definición, un aminoácido esencial son aminoácidos que solo pueden conseguirse en la dieta. Son aminoácidos que solo se consiguen
de forma exógena. Vamos a poner así. O sea, a través, vamos a poner mediante, los alimentos. Aquellos aminoácidos que no son esenciales, el organismo tiene la capacidad de obtenerlos, o sea, los puede obtener a partir de otras sustancias. Pero los aminoácidos esenciales solamente los puedo obtener a partir de los alimentos. ¿Qué alimentos? Justamente los que yo les venía a contar hoy. Los alimentos de alto valor biológico. ¿Cuáles son los de alto valor biológico? Leche, queso, carne y huevo. O sea, los aminoácidos esenciales los voy a obtener a partir del consumo de leche, queso, carne y huevo. ¿Sí? Los esenciales son 10 en total, de los cuales 2, que son la arginina y la histidina, se los considera semiesenciales. ¿Por qué semiesenciales? Porque el organismo sí los obtiene, sí tengo la capacidad de generarlos, pero en muy pocas cantidades. Entonces, tengo que acompañarlos mediante el consumo de alimentos. ¿Cuál es, Mati? La arginina, ves que tiene un asterisco, y la histidina son semiesenciales. Eso anótenlo porque es importante. Alimentos. Alimentos de alto valor biológico. Los aminoácidos esenciales ahora no los van a copiar uno por uno porque van a tardar un montón. Anoten los nombres de los 10, de cuáles son los 2 semiesenciales, y después se copian las fórmulas y se los aprenden, porque se los pueden preguntar. Todos terminan en A, ¿no, Mati? ¿Cómo, loco? Que dice, viste, arginina, Sí, lisina, arginina. claro, es valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptofano, lisina, arginina, histidina, metionina y treonina. Sí. Estos 10 algo le van a preguntar. Indicar cuál de los siguientes no es un aminoácido esencial, indicar cuál de los siguientes es un aminoácido esencial, cuál de los siguientes es un aminoácido semiesencial. Esa pregunta aparece siempre. Es una pregunta súper pelotuda y no la pueden hacer más. Así que se los anotan y demás. Después copian las estructuras tranquis cuando completen su carpeta. ¿Sí? Nuestro organismo no tiene la capacidad de generar estos aminoácidos. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque si no tiene la capacidad de generar estos aminoácidos, si yo tengo que hacer una proteína que necesita alguno de estos y no lo consumí, no tengo los ladrillos para armar la proteína que necesito. Entonces, la proteína no se arma. Para que se den una idea ustedes, en el organismo hay tipo una ley que se llama ley del todo nada. ¿Qué quiere decir esto? O tengo todos los aminoácidos para armar la proteína, o no se arma. Supónganse que yo necesito 100 proteínas, 100 aminoácidos para formar una proteína, y no tengo lisina, la proteína no se arma, no es que se arma un poquitito de la proteína, directamente ni se arma. O sea, el organismo no arranca a hacer la proteína si no tiene todo el material de construcción. ¿Queda claro? ¿Cómo se llama la última, Mati? Treonina. Por eso es tan importante el consumo de alimentos, de proteínas de alto valor biológico. Las personas que son veganas o vegetarianas, por ejemplo, no hay ningún problema. Lo que tienen que hacer es algo que se llama complementación proteica. Se complementan alimentos que, que contienen algunos aminoácidos esenciales. Por ejemplo, los cereales tienen muchos aminoácidos, ¿sí? Muchos, pero son pobres en lisina, o sea, casi no tienen lisina. Entonces, a los cereales, para hacer una complementación proteica, tengo que buscar un alimento que tenga lisina. Entonces, ¿qué hace? Al cereal se lo complementa, por ejemplo, con legumbres. Las legumbres son ricas en lisina, pero bajas en sulfurados, se llaman, en los que tienen azufre, que serían cisteína y metionina. Entonces, si yo como, por ejemplo, arroz con garbanzos o arroz con lentejas, es como comer carne.
por la cantidad de proteínas que me termina aportando, de aminoácidos esenciales que me termina aportando. Ahora, si yo solo como cereal o solo como legumbre, está incompleta mi alimentación. Lo más común es no comer legumbres, pero sí cereales. La mayoría de ustedes come arroz, come harina de trigo, ¿sí? Come avena y demás, pero a veces las legumbres no se las consume. Entonces, una persona que suele consumir en su dieta cereales, lo único que le digo es, comete 2 tazas de legumbres y con eso vas a tener una complementación proteica adecuada. Eso está bueno, ¿sí? Después también, por ejemplo, no comen carne, pero sí leche y queso, o sí leche y huevo. Si vos no comes carne, pero comes leche, queso y huevo, no pasa nada. Complementás con eso. Las proteínas que se deben consumir por día, una persona que no es vegana o vegetariana, se dice que el 50% de las proteínas que se deben consumir por día tienen que ser de alto valor biológico. No es necesario consumir todas de alto valor biológico, la mitad. Y en caso de que uno sea vegano o vegetariano, no hay problema, se complementa con leche, queso y huevo. ¿Habían escuchado alguna vez de eso o no? Mati, puede ser Sí, que mientras menos ultraprocesado sea de mayor valor. sin duda. Mientras más nos alejamos del consumo de ultraprocesados, mejor es la calidad de la comida, por escándalo. Un alimento natural o un alimento procesado, procesado es una cocción simple. Por ejemplo, agarrás un tomate y lo rallás para hacer una salsa, eso es un procesado. O le agregás sal a la salsa, no pasa nada, eso es un alimento procesado. Eh, o una mermelada que hiciste vos, eso es un alimento procesado. Pero mientras que vos consumas alimentos naturales o procesados, tu alimentación va a ser saludable. Obviamente, si comes solamente mermelada, no, pero más o menos parece. Los alimentos ultraprocesados, que son los que venden en los supermercados mayoritariamente, prácticamente no tienen proteínas, porque los alimentos ultraprocesados son baratos y las proteínas son caras. Entonces no tienen casi proteínas de alto valor biológico. Las proteínas son caras. Entonces, para hacer alimentos ultraprocesados no se suelen utilizar proteínas de calidad. Los espero para más clases de alimentación saludable con Mati, el que no tiene barba. ¿Qué pensás de la proteína en polvo, Mati? Por ejemplo, de soja, de garbanzo. Yo creo que personas normales como nosotros no necesitamos consumir scoops de proteínas. Me parece una moda exagerada. Yo creo que simplemente manteniendo una buena alimentación, vos podés cubrir tranquilamente la cantidad de proteína que necesitas por día. Por lo que te digo, o sea, no necesitas proteína de origen animal 100%. ¿Sí? O con un bife, un huevo, y un vaso de yogur y un vaso de leche, ya tenés las proteínas de origen animal cubiertas. Ponele si sos un poquito más pesado, un poquito más, 2 bifes, ¿entendés? Ya están. Después, con cereales y legumbres, emparejás lo que te falta y ya está. Te falta un pedacito de queso y listo. Yo no recomiendo la suplementación en personas saludables como la mayoría de nosotros. Para mí no es necesario. Hay que comer bien nomás. Y comiendo bien, se te mejoran un montón de otras cosas. El sueño, el descanso, la capacidad aeróbica, la musculación, todo funciona mejor. ¿Sí? Todo funciona mejor. Bueno, ¿estamos con esto? Y sobre la creatina, ¿tenés la misma opinión nomás, Mati? Tengo la misma opinión. Porque eh, la creatina en nuestro organismo, y sobre todo ustedes que son personas jóvenes, está en buenas cantidades. La persona que tiene más o menos músculo tiene buenas cantidades de creatina. La creatina se regenera rápidamente y fácilmente una persona que se alimenta bien. La creatina eh, se obtiene en nuestro organismo muy rápidamente en el hígado. O sea, es algo. Y aparte se regenera rápidamente. Con lo cual, no es tan necesario. Está de moda decir, mirá, vos para consumir 5 gramos de creatina tenés que comer 8 bifes y nunca vas a comer 8 bifes. Eso es verdad, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo no necesita 8 gramos de creatina o 10 o 5 gramos de creatina, ¿se entiende o no?
Necesita mucho menos, porque la que tenemos se regenera. ¿Me siguen? Sí creo que es buena la creatina para mujeres menopáusicas, por ejemplo. ¿Sí? Pero estamos hablando de mujeres que tienen más de 45 o 50 años. Por su proceso biológico les hace bien para perder menos masa muscular. Pero para cualquier ser humano normal, con una alimentación medianamente saludable, y van a un nutricionista, o no van a un nutricionista, se dedican a estudiar, pero no con TikToks pedorros de gente que les miente. O sea, con alguien que sabe, no necesitan suplementarse prácticamente en nada. Con alimentos se puede hacer todo, incluso la creatina. Incluso la creatina. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que podíamos clasificar a los aminoácidos en esenciales y no esenciales, en polares y no polares? Y después les dije según su carga. ¿Se acuerdan o no? Los aminoácidos, los aminoácidos tienen, yo acá voy a hacer un cambio porque voy a hacer una generalidad. Esto que está acá, si lo quieren ir copiando a poquito, vayan copiándolo porque yo sobre esto voy a escribir un montón de cosas. ¿Sí? Los aminoácidos se encuentran, en general, como esto que yo les expliqué hoy que se llama suiterión. ¿Se acuerdan? En una solución neutra los podemos encontrar como suiterión. Yo acá voy a hacer un cambio. Voy a sacar solución neutra. Voy a sacar solución neutra, voy a sacar solución básica, voy a sacar solución ácida. Y les voy a explicar por qué. Esto que les voy a explicar ahora, aparte les voy a subir un video para que lo vuelvan a ver. Porque es el comportamiento ácido-base de los aminoácidos. Comportamiento ácido-base de los aminoácidos. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Los aminoácidos pueden tener tres estados ácido-base. Tres estados ácido-base. Los aminoácidos pueden estar neutros. Los aminoácidos pueden ser positivos. O los aminoácidos pueden ser negativos. Cuando dice suiteriónica, les están diciendo que su carga es cero. ¿Vamos? Necesito que me digan que sí o que no, porque esto lo vamos a relacionar con teorías ácido-base. Sí, Sí, El profe. aminoácido, cuando se encuentra suiteriónico, o sea, cuando su carga es cero. Perdón, tenemos un aminoácido suiteriónico cuando su carga es cero. ¿Cuándo es suiterión? Cuando la amina está positiva y el carboxilo negativo. ¿Queda claro esto o no? Uno positivo con uno negativo queda neutro. sí, Todos Sí, los profe. aminoácidos, escuchen lo que les voy a decir porque es importante. Todos los aminoácidos se encuentran como suiterión a diferente pH. Todos los aminoácidos se encuentran como suiterión a diferente pH. O sea, esto no es el mismo para todos. La mayoría de los aminoácidos se encuentran como suiterión a pH neutro, o sea, pH entre 7 y 7,4, que es el pH fisiológico. ¿Me siguen con eso? La mayoría. El pH en el cual el aminoácido se encuentra como suiterión se conoce como punto isoeléctrico. El pH en el cual el aminoácido se encuentra como suiterión se conoce como punto isoeléctrico. Vamos a anotar eso acá arriba. El punto isoeléctrico es el pH donde el aminoácido, AA quiere decir aminoácido, se encuentra como suiterión. ¿Qué era el suiterión? Era el ion neutro. ¿Sí?
el punto isoeléctrico, ¿sí? Entre paréntesis, punto isoeléctrico, tenemos acá PI, porque lo voy a escribir así, es el pH en el cual el aminoácido se encuentra como su iterión. ¿Estamos con eso? O sea, ¿a qué pH estoy acá? Acá, ¿a qué pH estoy? 7. Al punto isoeléctrico, que podría ser 7 si es un aminoácido neutro. Yo tengo aminoácidos neutros, básicos y ácidos. ¿Se acuerdan que se los dije hoy o no? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, Mati. Aminoácido Sí. neutro, punto isoeléctrico, cercano a 7. Vamos a poner. Aminoácido ácido, punto isoeléctrico, menor a 5. Aminoácido básico, punto isoeléctrico, mayor a, es bastante mayor a 7,4. Vamos a poner mayor a 8. En realidad es a 7,8 porque la histidina tiene 7,8, pero no importa. O sea, yo voy a clasificar a mis aminoácidos en ácidos, básicos y neutros dependiendo de su punto isoeléctrico. ¿Sí? Esto es una clasificación que ahora no entienden, pero ya me van a entender. Lo tenemos que tener anotado. Lo que a mí me importa es que ustedes entiendan lo siguiente. Si el aminoácido está neutro, es porque el pH de la solución es igual al punto isoeléctrico. ¿Queda claro eso o no? Mati. Bien. Si yo aumento la concentración de protones, si yo aumento la concentración de protones, ¿se ubican lo que dije o no? ¿Qué le pasa al pH? Disminuye. Baja. Disminuye. Baja. Muy bien. ¿Sí? Y yo vamos a poner acá, sería aumento la concentración de protones, o sea, me voy para allá, ¿sí? Bajo el pH. ¿Se dan cuenta o no? Dice pH bajo acá. ¿Ven? Bajé el pH. O sea que, ¿qué le dice a la concentración de protones? Aumenté. Aumenté. Aumentamos. Entonces, pH bajo, vamos a poner acá, aumento la concentración de protones. Por si hay algún despistado. ¿Cuánto? No me importa. Yo la aumenté. Si hay mayor concentración de protones dando vuelta, el grupo carboxilo, que es un grupo ácido, había liberado el protón. Por lo tanto, si liberó el protón, ¿esto qué es si había liberado el protón? ¿En qué se convirtió esto? Si liberó el protón. En ácido. No. Era, a ver, acá es un ácido y libera el protón. ¿Acá qué es? Teorías ácido-base de Bronsted-Lowry. Esto está actuando como qué cosa. Como una base ¿Base qué? Decime el nombre. Conjugada. Base conjugada. conjugada. Base Wow. conjugada. Escúchenme, es importante que sepan que esto es una base conjugada. ¿Sí? Y como es un ácido débil, es una base conjugada fuerte. O sea que si yo aumento la concentración de protones, ¿qué va a hacer esa base conjugada fuerte? Lo va a atrapar. Va a atrapar el protón. ¿Ven? Yo aumento la concentración, bajo el pH, o sea, me voy para allá. ¿Sí? ¿Se ubican? Me voy para allá. Taca. Bajé el pH. O sea que el pH me queda como pH, lo bajé menor al punto isoeléctrico. ¿Se dan cuenta? Bajé el pH.
Aumenté la concentración de protones, bajé el pH. Entonces, ¿qué pasó? El grupo carboxilo, que estaba acá, perdón, el grupo carboxilo que estaba acá, el carboxilato, se protonó. Acá tenía carga neutra. Ahora, acá había una negativa que no está más. ¿Qué carga tiene ahora el aminoácido? Tenía una negativa y una positiva, la negativa la saqué. Ahora, ¿qué carga me Positiva. quedó? Quedó positivo. Positiva. ¿Se dan cuenta? Yo agarré un aminoácido que era neutro. Le bajé el pH. Ahora, ¿cómo es el aminoácido? De carga Positivo. positiva. Positivo. Positivo. Todos los aminoácidos, escuchen esto, todos los aminoácidos, no importa qué aminoácido sea, yo me paro en el punto isoeléctrico y le bajo el pH, ¿sí? Deja de ser neutro y se convierte en positivo. ¿Queda claro? Todos los aminoácidos, no importa cuál sea, yo me paro en el punto isoeléctrico y a partir de ahí le bajo el pH, el aminoácido deja de ser neutro y se convierte en positivo. ¿Queda claro eso? Sí, Son Mati. inversamente Pónganse. proporcional. ¿Cómo? Son inversamente proporcional. Pará. Ahora le ponemos nombre. Supónganse que el punto isoeléctrico es igual a 7. ¿Sí? Punto isoeléctrico igual a 7. No sé, glicina, por ejemplo. Punto isoeléctrico igual a 7. Y yo le bajo el pH hasta 5. O sea que la glicina a pH 5, ¿cómo va a ser? Positiva. Positiva. Muy bien. Ahora, supónganse que yo tengo punto isoeléctrico igual a 5. O sea, mi punto isoeléctrico es igual a 5. Y estoy a pH 5. ¿Cómo va a ser el aminoácido? Neutro. Neutro. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Ahora, todos los aminoácidos, si yo me paro en el punto isoeléctrico y aumento el pH, todos los aminoácidos, si yo me paro en el punto isoeléctrico y aumento el pH, o sea, si aumento el pH, ¿qué le estoy haciendo a la concentración de protones? Disminuyendo. Viendo. Aumentando. Disminuyendo. Ah, no, sí. Disminuyo Disminuyendo. la concentración de protones. ¿Sí? Disminuyo la concentración de protones. Si yo aumento el pH, disminuyo la concentración de protones. ¿Vamos? Lo que va a suceder es que el aminoácido va a liberar su protón. ¿Ven que acá tenía un protón? Lo libera. Entonces automáticamente me queda una sola carga. ¿Qué carga me queda? La negativa. La negativa. O sea, yo me paro en el punto isoeléctrico y aumento el pH, el aminoácido automáticamente queda negativo. ¿Sí? Automáticamente queda negativo. ¿Vamos? Si yo aumento el pH o aumento la concentración de oxidrilos o disminuyo la de protones, que todo quiere decir lo mismo. En ese caso, lo que yo voy a ver en esta situación es que el pH es mayor al punto isoeléctrico. Si el pH es mayor al punto isoeléctrico, entonces el aminoácido, ¿cómo va a ser? Negativo. Negativo. ¿Lo ubican? ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. O sea, yo me paro en el punto isoeléctrico y puedo hacer que el aminoácido sea positivo o negativo. Los aminoácidos son anfóteros. Dependiendo de su ambiente, se pueden comportar como ácidos o como bases. Dependiendo de su ambiente. Ahora, fíjense esto. Si yo me paro acá y voy para acá, ¿libero protón o acepto protón? Si me paro acá y voy acá, ¿libero protón o acepto protón? Libera. Libero. Ven que acá había un protón y acá no está. ¿Se ubican? Hay un protón Sí. y acá no está. O sea, liberé un protón. Si yo libero un protón, ¿me comporto como ácido o como base? Como ácido. Como Como ácido. ácido. Para medir la fuerza de los ácidos, ¿se acuerdan que usábamos la constante ácida? Sí. Bueno, la constante ácida del carbono
es la que me determina a mí cuando se libera el protón del ácido carboxílico. También la puedo nombrar como pKa, pKa, C. pKc. Cualquiera de los dos, KAC o pKac. Ahora, si yo estoy acá y me muevo hasta acá, ¿estoy liberando protón o aceptando protón? También liberando. También liberando. ¿Libero cuál? Este. ¿Se dan cuenta? Sí, el de la Esa que está primera. ahí, yo la puedo medir con lo que se conoce como KAN, que sería la constante ácida del nitrógeno. ¿Sí? Y puedo medir acá el pKaN, que sería el pKa del nitrógeno. ¿Se ubican? ¿Más o menos o no? Sí, Sí, Bueno, profe. el punto isoeléctrico es igual a el pKaC más el pKaN dividido 2. ¿Por qué 2? Porque tengo el del carbono y el del nitrógeno. Son 2 nada más. Eso vale el punto isoeléctrico. ¿Sí? El punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es como si fuera un promedio entre el pKaC y el pKaN. pKaC determina la fuerza del ácido carboxílico y pKaN determina la fuerza del nitrógeno, de este que está acá, que se libera acá. Son las dos formas de medir la acidez de la pérdida de protones en un aminoácido, pKaC y pKaN. Pero ¿Estamos? eso nos darían para sacar el cálculo. Esto te darían para sacar el cálculo en caso de que sea necesario. Yo les voy a mostrar ahora ejercicios de esto, no te preocupes. ¿Sí? No te preocupes. Copien lo que está en el pizarrón, todo. más fuerte. No. A mayor Ka, más fuerte es el ácido. A mayor pKa, más débil es el ácido. Es al revés, es inverso. O sea, a mayor Ka, más fuerte es el ácido. A menor Ka, más fuerte es el ácido. A mayor Ka, más débil es el ácido. pKa, perdón. pKa, más débil es el ácido. Eso acuérdenselo porque también repregunta de examen. Si yo tengo un aminoácido neutro que tiene como punto isoeléctrico 7, por ejemplo la glicina, si yo bajo una solución ácida, va a tener carga positiva. Y si yo tengo a la glicina, por ejemplo, y voy a una solución básica, va a tener carga negativa. ¿Sí? Esto es si fuera un aminoácido neutro. Recuerden lo que estaba anotado acá. Los aminoácidos ácidos tienen punto isoeléctrico menor a 5 y los básicos tienen punto isoeléctrico mayor a 7,8 o a 8. A ver, fíjense. Acá tengo algunos aminoácidos. Tengo arginina, punto isoeléctrico 10,7. ¿Es un aminoácido ácido o básico? Básico. Básico. Escúchenme, estos tres son los básicos. Arginina, lisina e histidina, aunque histidina les dé menor a 7,8, no importa. La histidina es un aminoácido básico. ¿Sí? Entonces, arginina, lisina e histidina, aminoácidos básicos. Aspartato y glutamato, aminoácidos ácidos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué a pH fisiológico los aminoácidos básicos son siempre, y escuchen, ven lo que dice ahí, carga positiva? Los aminoácidos básicos a pH fisiológico son positivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense esto. Fíjense esto.
Tapamos acá lo de los pH. Si soy, por ejemplo, lisina, ¿sí? Lisina. ¿Cuál es el punto isoeléctrico de la lisina? Vamos a ver. Punto isoeléctrico de la lisina, 9,6. 9,6. O sea que, para ser neutro, ¿qué pH estoy? 9,6. ¿Sí? 9,6. pH igual a 9,6. Este es mi punto isoeléctrico. O sea, estoy a pH 9,6. Por lo tanto, ¿cómo soy? Neutro a Neutro. 9,6. ¿Se dan cuenta o no? Sí. ¿Sí? Ahora, si yo lo llevo al pH fisiológico, el pH fisiológico es 7,4. ¿Se dan cuenta o no? Sí. No vive a pH 9,6 la lisina, no existe 9,6 prácticamente en el organismo. La lisina va a vivir siempre a qué pH? Al pH fisiológico, al pH del citosol, de la célula. O sea que, ¿qué es lo que le hice? Le bajé el pH. O sea que la lisina, ¿cómo va a estar siempre en solución? O ácido. Una explosión ácida. Para ella, Positiva. va a ser una solución ácida, porque a ella le gusta vivir en 9,6. O sea que la lisina, ¿cómo va a ser siempre? Positiva. Positiva. Por eso la lisina es un aminoácido polar con carga. ¿Con carga qué? Con carga positiva. ¿Se dan cuenta? Pongan ejemplo, ¿sí? Ejemplo, y copian el de la lisina. Esto que está acá no lo ponen. Mati, ¿Sí? ¿y yo cómo sé cuándo es punto isoelectrónico o natural? Vos te tenés que acordar que la lisina, la histidina y la arginina son aminoácidos positivos. Son aminoácidos positivos a pH fisiológico, o sea, son aminoácidos básicos. Eso te lo tenés que acordar. Sí. Y que el glutamato y el aspartato son negativos a pH fisiológico. Ahora te voy a mostrar por qué. ¿Sí? Ahora te voy a mostrar por qué. Porque tienen un pH menor al fisiológico, ¿sería? Tienen un punto isoeléctrico menor, te da 3 más o menos. Ahora les voy a hacer el mismo ejemplo que hice acá, se los voy a mostrar con esto. Les muestro eso y los libero. Ya con lo que vieron a la mañana les complicó la vida. Fíjense, el punto isoeléctrico del aspartato es 2,85. El punto isoeléctrico del aspartato es 2,85. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a este que está acá. Vamos a este que está acá. Sacamos este. O sea, el punto isoeléctrico del aspartato, punto isoeléctrico igual 2,85. ¿Sí? Si yo me voy a pH fisiológico, ¿subo el pH o bajo el pH? Subo al pH. pH me vengo hasta 7,4. ¿Se dan cuenta? Subí el pH. ¿Sí? Subí el pH. ¿Ven? El punto isoeléctrico del aspartato es 7,5. Ahora, si yo me voy hasta 7,4, el pH es más grande que el anterior. Por lo tanto, el aspartato, ¿cómo va a estar a pH fisiológico? ¿Positivo, negativo o neutro? Negativo.
negativo. Y esa pregunta va a aparecer. Les van a dar 3 aminoácidos, cada uno con su pH, su punto isoeléctrico, y les van a preguntar cómo se encuentra pH tanto. 7,4, por ejemplo. Entonces vos tenés que decir si va a ser positivo, negativo o neutro. ¿Sí? O cómo se encuentran entre pH tanto y pH tanto. Que eso también se lo voy a explicar, pero al final, porque todavía no les expliqué lo que es la electroforesis. Les pueden preguntar entre pH tanto y tanto si es positivo o negativo, si es neutro, hay más neutro que positivo, todas esas cosas les pueden preguntar. Anótense el ejemplo del aspartato, ¿sí? Esto que está acá a la izquierda no me sirve para nada, lo sacamos, porque acá lo que hicimos fue aumentamos el pH, ¿sí? Pasamos pH 7,4 que es más grande.